Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. La victoria de la resurrección. Diga conmigo, la victoria de la resurrección. Lo que aparentemente parecía una derrota terminó siendo la victoria más contundente en la historia de la humanidad. Los evangelios recopilan esta historia y vamos a irnos al libro de Marcos, capítulo 16, verso 1 al 8. El evangelio de Marcos 16, 1 al 8. Vamos a leer la Reina Valera 1960, es la versión que voy a leer para aquellos que nos acompañan. Si usted tiene una versión diferente, de igual manera puede leerla, o si no, nos puede acompañar en la pantalla. Estaremos proyectando la versión. Quiero reconocer mientras usted encuentra la escritura, a uno de los maestros de la casa, el hermano Luis Irizarry, que está con nosotros después de como 10 años de haber sido operado de una operación bastante seria en su pie, pero bastante seria, y nos da mucho gusto, Luis, que estés con nosotros. Y vuelvo y te reitero, estás bajando de peso. La dieta esa no la quiero yo, pero gloria sea al Señor. También reconozco a los papás de nuestro hermano Tito, que está con nosotros. Bueno, no es muy difícil saber quiénes serán los papás de Tito. ¿Quién será el papá de Tito? Aleluya. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando pasó el día de reposo, entiéndase sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, entiéndase el domingo, vinieron ellas al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, dice el texto bíblico. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar en donde le pusieron. Verso 7 dice: pero y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Allí le verán como les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Ella es viva y es eficaz. Señor, te pido que me ayudes a entregar el consejo de tu palabra y que podamos abrir nuestros corazones y tu espíritu acomode, Dios, la palabra para dar vida en cada corazón, porque así lo necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse, no siente el gozo ni la alegría. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy celebramos la resurrección de Jesús y es el acontecimiento más importante de la vida y de la fe cristiana. ¿Por qué digo que el más importante? Porque si Cristo hubiese muerto pero no hubiera resucitado, entonces no habría nada de maravilloso en el hecho de que Él hubiese muerto. Y hablar de que Jesús resucitó es hablar de que Él volvió a vivir después de haber estado muerto. Lógicamente, resucitar significa recobrar la vida después de la muerte. Y el objetivo de este mensaje, de esta enseñanza, es que conozcamos acerca del proceso de la resurrección de Jesús y lo importante que es esta enseñanza cardinal para la iglesia del Señor. No podemos nosotros de ninguna manera descuidar este mensaje. Hay algunas agravantes o algunas situaciones que están ocurriendo en la iglesia cristiana del siglo XXI, y es que poco a poco, de una manera sigilosa, se ha ido la iglesia apartando de estos mensajes o de estas verdades contundentes del cristianismo. Lo interesante es que Jesús no fue el único caso de resurrección en la Biblia, ¿lo sabe usted?
hubieron otras personas que resucitaron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Encontramos casos de resurrección en el Nuevo Testamento, por lo menos voy a mencionar dos, que demuestran, repito, de manera contundente el poder que tiene Cristo sobre la muerte. La razón por la cual Cristo resucitó es porque Cristo le ganó la batalla a la muerte. Por eso le hemos titulado este mensaje La victoria de la resurrección. Vemos el caso de Lázaro, un amigo íntimo de Jesús. Jesús estaba en una ciudad un poco retirada de Betania, donde vivía Lázaro, y sucede que Lázaro enferma. Las hermanas de Lázaro mandan a buscar a Jesús. Llegan a donde está Jesús y le dicen: tu amigo está muy enfermo, gravemente enfermo. Jesús les dice a sus discípulos: su amigo está enfermo, está durmiendo. Y ellos dicen: bueno, si él duerme, sanará de seguro. Pero Jesús les enfatiza y les dice: no, es que ya él murió. En este suceso lo hallamos en el libro de Juan, vaya conmigo, capítulo 11, versos 43 al 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenle y déjenle ir. En los tiempos antiguos, iglesia, muchos judíos creían que después de la muerte el alma se mantenía encima del cuerpo físico. El hombre es un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Una parte material y una parte que es inmaterial. Ellos creían que después de muerto el alma permanecía encima de ese cuerpo, como queriendo volver a dominar el cuerpo de 2 a 3 días. Por eso es que cuando Jesús recibe noticia de que Lázaro ha muerto, Jesús espera 2 días más antes de ir a resucitarle. Y vemos que en esos días, los 3 días, digamos, de resurrección, en los cuales todavía los judíos creían la posibilidad de que una persona muerta volviese a resucitar por algún tipo de desmayo o algún tipo, digamos, de sentido de enfermedad en su cuerpo. Por lo tanto, Jesús, para eliminar cualquier duda, él hiede ya de 4 días. Está muerto Jesús, ya no hay nada que podamos hacer por Lázaro. En esa imagen, en esa película, surge el texto que acabamos de leer. Y Jesús muestra su poder de resurrección cuando al 4.º día se para frente a la tumba de Lázaro y le llama por su nombre y le dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se incorpora. Al 4.º día, entre el 2º, 3.º y 4.º día, comienza un proceso de descomposición en el cuerpo que se llama la etapa de hinchazón. Es decir, el cuerpo, después de 48 horas de muertos, comienza la sangre a irse a la parte posterior del cuerpo, según esté el cuerpo acomodado, y empiezan los líquidos a supurar y empieza a herir el cuerpo. Quiere decir que Lázaro ya llevaba mínimo 4 días de muerto. Ya Lázaro, su vendaje estaba supurado, estaba lleno de líquido y apestaba. Y usted dirá: pastor, ¿y por qué todos estos detalles? Porque lo que queremos enfatizar aquí hoy no es que Lázaro resucitó, es quien resucitó a Lázaro y el poder que tiene Jesús sobre la misma muerte. La Biblia dice que la muerte es el postrer enemigo del hombre, y cuando Cristo le da un golpe de muerte a la muerte, en su muerte nace la vida para aquellos que ahora reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios y la esperanza de vida eterna. Vemos otro caso, el caso de el hijo de la viuda de Naín. Cuando vamos a Lucas capítulo 7, versos 14 y 15, Jesús está en una campaña evangelística poderosa. Jesús está cansado, rodeado de multitudes. Y va de camino y se topa con esta mujer que está llorando porque su único hijo había muerto. Y dice el texto, Lucas 7, 14 al 15, y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate.
un judío no podía tocar un muerto. Si por accidente un judío tocaba las vestiduras de un muerto, tenía que mínimo purificarse 7 días. Y luego tenía que hacerse unos lavados con agua y tenía que irse fuera del campamento hasta pasar una semana para volver a tener sociedad con los demás. Jesús, cuando se para frente a aquel cuerpo y pone sus manos, los discípulos quedaron espantados. ¿Cómo Jesús va a poner sus manos sobre un cuerpo y ahora él convertirse en un judío inmundo? Es precisamente el mensaje que queremos, amado, enfatizar esta mañana. La Biblia dice que Cristo llevó en su cuerpo el pecado de toda la humanidad. Por lo tanto, cuando Cristo va a la cruz del Calvario y declara aquellas palabras, consumado es, está diciendo, ha sido perfeccionado de manera que no se le puede agregar la obra que justificará a la humanidad y a todo aquel que ponga su fe en mí y en la sangre que yo derramo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo, dice la Biblia, se hizo pecado por nosotros, llevó la inmundicia de toda la humanidad sobre su cuerpo y tuvo que sufrir el rechazo del Padre cuando vuelve su rostro al ver a su hijo cargado de pecado. Pero en aquel acto aparentemente paradójico y contrario, Cristo estaba librando la batalla más contundente sobre la historia de la humanidad. Estaba llevando la única manera que podía el ser humano volver a tener comunión con el Padre, era por medio de su derramamiento de sangre, y en su sangre darle a la humanidad la limpieza del pecado para poder ahora heredar la vida eterna. Pero no solamente en esta tierra, sino que con su resurrección le está diciendo: tienes vida eterna en esta vida, pero también después de muerto vivirás. Aleluya. Grito no porque esté enojado, hermanos. Mas sin embargo, ninguno de estos casos causó tanto impacto a la humanidad como el sacrificio, muerte y resurrección de Jesús. De hecho, los musulmanes niegan que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario. Ellos niegan que haya resucitado. Si negamos su muerte, no hay que entonces explicar la resurrección. Y la resurrección de Jesús dividió la historia en un antes y un después. Y se ha convertido en el tema de discusión en los círculos más grandes, en las escuelas de pensamientos más grandes, en los debates teológicos más grandes alrededor de la historia. De hecho, la resurrección de Cristo ha sido causa de guerras, sangre ha sido derramada. Por lo tanto, no es un tema que la iglesia pueda ignorar. Ahora, podemos decir que el acto más trascendental del cristianismo es el hecho de que Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino que se levantó de entre los muertos después de 3 días. Vamos a ir profundizando un poquito, porque después de 3 días Él asciende. Es decir, Cristo resucita para no volver a morir. Lázaro resucitó y volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín resucitó y volvió a morir. Pero mi Cristo resucitó y ascendió y ahora está a la diestra del Padre. Y dice la Biblia que allí intercede por ti y por mí. Por lo tanto, Cristo no ha muerto. Él simplemente llevó en su cuerpo nuestro pecado, y cuando tuvo que ir a tomar tu lugar y mi lugar a la cruz y morir, porque la Biblia dice 6:23 del libro de Romanos que la paga del pecado es muerte, Cristo tuvo que llevarlo en su cuerpo. Filipenses habla de su humillación, y cuando Cristo se levanta al tercer día, se levanta ya no para seguir siendo el mismo que había ido a la cruz, sino con un cuerpo glorificado, el que nunca más volvería a ver la muerte. Y ese es el que intercede hoy día por ti y por mí delante del Padre, iglesia. Quiere decir que Jesús no es, perdone la comparación, no es el Cristito ese que algunos llevan en su crucifijo aquí. No. Cristo se levantó victorioso de la muerte. Yo no lo recuerdo a Él clavado en la cruz. Yo lo recuerdo a Él victorioso, dándole un golpe de muerte a la muerte. Entonces ahora, amado, ¿qué representa la resurrección de Jesús para nosotros?
Representa sobre todas las cosas la esperanza de vida eterna para todos los hombres. Pedro dice que tenemos ahora nosotros una esperanza en Cristo. Primera de Corintios capítulo 15, Pablo hablando acerca del tema de la muerte. No puedo dar lectura al capítulo completo, pero el capítulo completo es importantísimo, amado, para el tema de la resurrección. Capítulo 15, verso 20 al 21, Pablo dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, entiéndase por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, entiéndase Jesucristo. El viernes estuvimos aquí. Quiero agradecer a todos los ministros de la casa que han estado toda esta semana impartiendo la palabra, las enseñanzas. El viernes Él murió por nuestros pecados, pero el domingo Él resucitó para salvarnos de nuestros pecados. Eso es importante que lo comprendamos, porque a veces el tema de la resurrección, como no es un tema que haga, digamos, que llene las iglesias, por alguna manera decirlo, no quiero sonar sarcástico, pero creo que ya lo hice, no es un tema que atrae a las multitudes, hablar de la resurrección de Cristo, pero es un tema que si no predicamos de esto, entonces la misma Biblia dice que nuestra fe es vana. De hecho, viendo el proceso de la resurrección de Jesús, es importante porque constituye la piedra angular de la iglesia. Es decir, toda la teología bíblica, toda la doctrina bíblica, todo se derrumba si Cristo no resucitó de entre los muertos. Si Cristo no hubiese resucitado, significa que usted y yo estaríamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados y sin esperanza de vida eterna. Pero allí en el capítulo 15 de Primera de Corintios, verso 14, Pablo dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. La iglesia de Corinto en Grecia era una iglesia bombardeada de muchos pensamientos e ideales. Y se habían infiltrado en la iglesia de Corinto algunos que pensaban que la resurrección no había sucedido. Algunos de ellos, entre una de las sectas judías, los saduceos, ellos no creían en la resurrección. Y algunos hermanitos de la iglesia ya estaban pensando que la resurrección no había sucedido. Dudaban de la resurrección, habían sido contaminados con este pensamiento. Y Pablo, explicándoles a ellos, les escribe en el capítulo 15, verso 14, y les dice: si esto que ustedes dicen es cierto, significa que tanto ustedes como nosotros, todos estamos condenados en pecado y sin esperanza. Por lo tanto, ¿por qué es importante la resurrección de Jesucristo? Porque si Cristo no resucitó, entonces tú y yo no tenemos redención de pecado. Porque aunque su sangre fue derramada, si Él no se levantaba de la muerte, el que tenía el imperio de la muerte seguiría todavía reinando sobre nuestras vidas. Vamos a ver más adelante que por eso es que Satanás intentó detener a Jesús de ir a la cruz. Ustedes saben que si Jesús no moría en aquella cruz, repito, entonces los seres humanos no tendríamos salvación. Posiblemente usted recuerda un acontecimiento en el cual Pedro se le para frente a Jesús y con la mejor de las intenciones, como nos pasa a veces a nosotros, comenzó a darle consejos a Jesús. Y en el Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 22 al 23, Pedro le dice, Pedro toma aparte al Señor. Yo me meto en la Biblia y me imagino cada detalle. Venga acá, Señor. Y llama a Jesús aparte, como quien dice: no te quiero avergonzar delante de los demás. ¿Ves? Entonces Pedro le va a dar una lección a Jesús y lo llama aparte. Pedro dice, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Satanás significa adversario. Es decir, Jesús no estaba llamando diablo, no estaba diciendo que Pedro era Satanás. Jesús le estaba diciendo que se estaba constituyendo en un adversario al plan de Dios por medio de él, Jesús. Por lo tanto, cuando Pedro con la mejor de la intención se convierte en un adversario de lo que ya Dios había trazado como un plan divino, Jesús tiene que decirle: apártate de mí, adversario.
Quiere decir que todo aquel que niega la resurrección de Jesús es un adversario de Dios. ¿Usted comprende eso? Y le dice Jesús, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, recuerde que Satanás pensó destruir a Jesús por medio de la muerte. Por eso es que la Biblia dice que él tenía el imperio de la muerte, y cuando Cristo va al Gólgota y derrama su sangre allí, cuando está colgando en aquel madero, que dice la Biblia, maldito todo aquel que es colgado en un madero, Satanás había pensado que había destruido y había acabado con Cristo. Y por eso en ese momento se está celebrando posiblemente en el reino de las tinieblas. Hemos vencido, hemos terminado, finalizamos esto, dañamos el plan de Dios. Pero lo que él no sabía era que Cristo se iba a levantar al tercer día, como decía la Escritura. Despacito por las piedras. El libro de Hebreos capítulo 2 verso 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Quiere decir que cuando Cristo está muriendo, repito por cuarta vez, en aquella cruz, y se están burlando de él y están haciendo escarnio de él, lo que no sabía el reino de las tinieblas era que Cristo estaba a punto de convertirse en el mayor juez de las tinieblas. Y dice la Biblia que él comenzó entonces a exhibir públicamente a los principados y a las potestades, cuando comienza aquella tumba a moverse y al tercer día comienza aquel cuerpo a recobrar vida y empieza a levantarse de la muerte el Hijo de Dios. Las tinieblas comienzan a rugir y los principados y las potestades y el que tenía el imperio de la muerte tiene que reconocer en ese momento que ya él no tiene poder sobre la muerte, que uno más fuerte que él lo está venciendo ahí en ese proceso, en ese preciso momento. Cristo está levantándose de la muerte, y la Biblia por eso dice que ahora él es primicia de los que durmieron, de los que han muerto, porque ahora en Cristo lo que hemos puesto en él la esperanza, tenemos también vida eterna por medio de Jesús. A los tesalonicenses Pablo le dice: nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados, pero antes dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que le esperan. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero la muerte, amado, no debe darle miedo a usted. Hay gente que duerme con la luz prendida porque le tienen miedo al cuco. Hay otros que no van al médico para que no le digan que se van a morir. Yo le tengo noticia: usted se va a morir. Usted se va a morir. Y yo también. Yo no tengo prisa, a no ser que el Señor venga por nosotros ahora. Entonces, hermano, quiere decir que para que Cristo pudiera vencer a Satanás y la muerte, primero tenía que tomar forma humana como tú y como yo. Después tenía que morir, y por último tenía que resucitar de entre los muertos para quitarle las llaves, para quitarle el imperio, para quitarle la autoridad al que tenía el imperio de la muerte, que era Satanás. Porque antes de que Cristo muera, todos los que morían con su fe puesta en Cristo, entiéndase desde los patriarcas, los jueces, los reyes, los profetas, el pueblo que moría con su fe puesta en un Cristo que nunca vieron. El escritor a los Hebreos en el capítulo 11 los describe y los resalta la fe que tenían estos hombres y mujeres. Toda esa gente que moría antes de Cristo iba a un lugar que se llamaba el seno de Abraham, y ahí quedaban. Pero cuando Cristo resucita al tercer día, todo cambia. Porque dice la Biblia que entonces Cristo desciende a las partes más profundas de la tierra, lleva cautiva la cautividad y reparte y da dones a los hombres. ¿Qué significa? Que cuando Cristo muere,
antes de resucitar, Cristo da una visita a ese lugar, al seno de Abraham, y saca de cautividad a los que estaban allí sin esperanza. Y ahora, con la muerte y resurrección de Él, les da esperanza a ellos y nos da esperanza a nosotros. Por eso es que de una manera profética, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, verso 1 al 6, Jesús dijo: yo me voy pues, pero iré a preparar morada para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Y luego Él dice: yo vendré y os tomaré a mí mismo. Ok, los que estamos esperando al Señor, ¿cuántos son? Amén. Los que estamos esperando, anhelamos ese momento. Pero Pablo lo esperaba y no le llegó. Pablo tuvo que morir. Por eso le dije ahorita: usted y yo vamos a morir. Pero si morimos, ya no vamos a quedar en el seno de Abraham. Ya no vamos a quedar ocultos en las partes más profundas de la tierra. Ahora tenemos un viaje de ida y también de vuelta, porque en el milenio regresamos con Él, que Él entiende. Y nosotros tenemos que tener claro, amado, por qué esto es tan importante. Es decir, Cristo enfrentó la muerte, luchó contra la muerte y obtuvo la victoria sobre todo, para darle un golpe de muerte a Satanás y concretar la victoria de Cristo sobre él. Repito, 6:23 del libro de Romanos dice que la paga del pecado es muerte. En el momento que Adán y Eva pecan, la muerte viene sobre de ellos, física y espiritual. Y la paga del pecado es muerte, por lo tanto, todo el que moría no tenía esperanza hasta que Cristo vence la muerte. Y dice: mas el regalo de Dios es vida. En su predicación, ese Pablo allí en Tesalónica está predicando, el gran apóstol Pablo. Y Pablo está discutiendo y enseñando a los judíos acerca de la necesidad de que ellos comprendan de que Cristo resucitó. Y en el libro de los Hechos dice, verso 17, capítulo 17, verso 17, por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncia, decía Pablo, es el Cristo. Jesús mismo le había dicho a sus discípulos que Él iba a resucitar. Mas sin embargo, cuando resucita, hay uno que se llama Tomás, y no es Tomás, Dios te bendiga, Tomás, que todavía dice: no, si yo no meto mi dedo en su llaga y en su costado, hágame el favor. En el libro de Mateo 16:21 le dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, pero no se queda ahí, dice, y resucitar al tercer día. En otra ocasión, mientras Jesús se paseaba por el templo, lo abordaron un grupo de gente y comenzaron a cuestionarlo. Y los judíos le exigían a Jesús: danos una señal que demuestre que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús les contestó y les voló la caspa teológica. Y les dice en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, verso 19 al 22: destruyan este templo. Claro, Jesús está en el templo, ellos están haciendo alarde de la grandeza y la hermosura del templo. Y Jesús dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero dice el verso 21 que Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amado, Cristo cumplió aquellas palabras. Pero usted y yo estamos hoy aquí y estamos celebrando. Yo quiero que usted, quiero hacer énfasis en eso. Es una celebración. Esto es una celebración. Y celebramos la muerte, la victoria de Cristo sobre la muerte. Esto es sencillo, pero es poderoso.
Por eso es que podemos decir ahora, ciencia cierta, como decía alguien ahorita de aquí del altar, que la tumba está vacía, que nuestro Cristo resucitó. Y la gente que nos oye dice, esta gente hablan como con una autoridad que se convierte como un poco antipáticos. Porque ellos creen que son los únicos que tienen la verdad. A mí me lo han dicho. Yo de por sí no soy muy simpático. Es que tú siempre piensas que tienes la verdad. Bueno, la Biblia es palabra de Dios. Y esa es la verdad absoluta. Y como yo siempre digo, la Biblia dice inclusive que Dios preparó un gran pez y se tragó a Jonás. Si era ballena o no, yo no sé. Pero si a mí la Biblia me dijera que Jonás se tragó la ballena, yo lo creo también. Porque es palabra de Dios. Entonces para mí esto es suficiente. Yo no tengo problema con eso. Y Cristo cumple aquellas palabras y hoy han pasado más de 2000 años y nosotros estamos en Casa de Bendición un día como hoy, 20 de abril a las 11:19 de la noche, proclamando y declarando al mundo, perdón, de la mañana, que Cristo resucitó, que la tumba está vacía. Y el pasaje con el cual comenzamos leyendo al principio nos dice que había pasado el día de reposo, el sábado, y en el primer día de la semana, es decir, el domingo, bien temprano en la mañana, aquellas mujeres se alistaron, se acercaron a la tumba, pero no encontraron el cuerpo del maestro. Y en medio del temblor, en medio de la confusión, escuchan un ángel que les dice, no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Ese es el mensaje que queremos recordarle a ti que me ves a través de las redes sociales, a los que están aquí presentes. Cristo no es un cuento de hadas. Esto no es que tú y yo estamos locos, es que Cristo mismo profetizó y cumplió su propia palabra cuando al tercer día resucitó de entre los muertos. No solamente la Biblia da testimonio de esto, Flavio Josefo da testimonio de esto, Eusebio, historiadores que eran contemporáneos del tiempo de Jesús, que miraban de otro espectro, que no estaban envueltos con los discípulos, pero escribían y ellos mismos declararon, y está escrito en la historia universal y está plasmado allí. Nadie puede negar que Jesús caminó por Nazaret, que Jesús sanó a los enfermos, que caminó sobre las aguas y que al tercer día se levantó de entre los muertos, dándole un golpe de muerte a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Cristo vive y Él ha resucitado. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Avanza Lima, Sojama. Por eso es que usted y yo podemos decir, amado, en esta vida no esperamos la muerte, lo esperamos a Él. Porque ya Él venció la muerte. O como dijera el gran apóstol Pablo, para irnos un poquito más espiritual, Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, ¿con qué vas a martirizar? ¿Con qué vas a turbar? ¿Con qué vas a atormentar al ser humano tu muerte? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu aguijón? Si ya tú no tienes ninguno, porque Cristo te venció. Por eso es que los hijos de Dios, yo no muero, amado, y usted tampoco va a morir, ¿sabe? Usted va a ser transferido. Usted se va a graduar y va a ser elevado. Usted va a ser recibido en gloria. Y algunos hechos que comprueban la resurrección de Jesús de entre los muertos, primero que nada, deberíamos partir, amado, del hecho de que Cristo pues murió en una cruz, como hemos dicho antes, y la misma historia, como dije hace un momento atrás, así lo confirma. Flavio Josefo escribe entre tantas declaraciones y dice: los discípulos informaron que Jesús había resucitado de entre los muertos. Esto está escrito en la historia. Escribe también una frase que dice: los discípulos informaron que Jesús se les apareció al tercer día después de crucifixión. Quiere decir que el que no crea la Biblia, bueno, pues crea la historia que está escrita. Pero Cristo se levantó. Y mientras Jesús colgaba en aquella cruz, dice la Biblia, que hubo un soldado romano
que se acercó a Jesús y atravesó con una lanza su costado. Y el cuerpo de Jesús brotó agua y sangre mezclado, lo que comprueba sin lugar a duda que él estaba muerto, que no es que estaba desmayado y se levantó de la tumba. Mi papá me contaba, yo no sé cuán cierto sea, pero mi abuelo también me decía, mi mamá y mi abuela y todos los que eran viejos para aquel tiempo, que allá en la finca de mi abuelo había un camino donde pasaban de un lugar a otro, y yo creo que esta historia la hay en todos los barrios de nosotros. Y moría un pobre campesino y le hacían la caja hasta de esas cajas donde venía el bacalao de madera, y con eso lo que había, y ahí llevaban al muerto. Y a veces me decía el viejo mío, que enterraban a la gente y cuando venían al tiempo estaban boca abajo, o estaban con sus uñas y sus dedos lacerados porque habían intentado salir después de enterrar. Que sí, que la gente se desmayaba y como no había médico le ponían un espejo así, no, tutti morti forti, este se fue con los panchos. Lo enterraban, le echaban tierra y el pobre pues se daba vuelta tratando de salir. Para evitar que eso sucediera, Dios de una manera soberana y proféticamente, ya había sido profetizado 800 años aproximadamente antes de que esto sucediera, Cristo le traspasan su costado y sale, dice la Biblia, que sale agua y sangre. Jesús sufrió lo que se conoce en el campo de la medicina, aquí hay un médico, podría corroborar, un shock hipovolémico. Significa, es un término que se refiere al bajo volumen de sangre que había en el cuerpo de Jesús causado por la severidad de sus heridas, del castigo romano y la pérdida de tanta sangre. El látigo romano tenía entre 4 a 8 cuerdas y cada cuerda al final de cada cuerda tenía entre 4 a 5 pedacitos tipo ancla de metal, que cuando el romano le golpeaba el cuerpo de Jesús, aquellas 5 anclas de cada uno de esos 8 látigos se enterraba en la carne de Jesús, y cuando alaba el látigo, dice, de hecho Eusebio habla y escribe acerca de esto y relata, y dice que se le veían las venas y se veía inclusive los músculos de Jesús cuando se arrancaban los pedazos de carne de Jesús. Quiere decir que fue una golpiza brutal. Lo que Mel Gibson intentó hacer lo hizo muy bien, pero no se compara porque Isaías no dice que se veía feo, dice que fue molido por nuestros pecados. En medio de toda esa situación que Jesús está sufriendo, perdió mucha sangre, y los resultados de ese shock que les acabo de decir era entre muchos, por lo menos 4 que quise señalar aquí después de consultar al médico Google. Y dice que el corazón de Jesús se aceleraría de una manera tan terrible, intentando bombear sangre que no existía ya en su cuerpo, que tendría que haber estado sobre los 233 latidos por minuto mínimo para entrar en un shock. Que decir que el corazón de Jesús se le quería reventar del pecho. En medio de todo ese sufrimiento, Jesús iba a colapsar y se iba a desmayar debidamente por la baja presión sanguínea. Ahora, esto hacía que los riñones de Jesús, tratando de preservar el poquito de agua que hubiese en el cuerpo en medio de una sed extrema, esos riñones iban a tratar de parar su funcionamiento para no ser drenados al 100% de los fluidos corporales que había o que estaban en el hígado, en los riñones. Por último, Jesús experimentaría una sed tan extrema, ya que el cuerpo desearía entonces reponer esos líquidos, y ahí es donde entonces le dan a Jesús una esponja con un tipo de vino agrio, para que usted me entienda, que era casi un sedante. Y Jesús lo rechazó. Todo eso lo hizo Jesús para morir en la cruz por usted y por mí.
Ahora, antes de la muerte, los rápidos y continuos latidos del corazón causados por ese shock hipovolémico también provocarían que el líquido se acumulara en un tipo de bolsa alrededor del corazón y alrededor de los pulmones, como una defensa automática del cuerpo, tratando de preservar los riñones y ese órgano vital, el corazón y los pulmones. El poquito de agua quiere decir que en esa bolsa se acumuló todo el líquido, lo que quedaba en el cuerpo de Jesús. Por eso es que cuando le traspasan el costado a Jesús, sale sangre, pero sale agua también. Imagínese, amado, el estado de tortura tan terrible que Jesús estaba viviendo. Ahora, pastor, ¿por qué usted quiere ser tan gráfico? Porque quiero enfatizar de que Jesús sí murió, que no fue que se desmayó, que no fue que lo bajaron de la cruz, como dice el Islam, y pusieron a Judas en lugar de él, y luego Jesús desapareció. No, el que murió en la cruz fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero lo que tenemos que comprender es que él dijo: a mí nadie me quita la vida. Jesús no lo mataron los romanos, Jesús no lo mataron los judíos. Él dijo: yo tengo poder de poner mi vida y tengo poder de volver a tomarla. Quiere decir que cuando Cristo sufre todo esto, lo hace de manera voluntaria, sabiendo que por medio de su sacrificio, muerte y resurrección, hoy tú y yo estaríamos aquí celebrando la victoria más contundente de que si Él resucitó, tú y yo también resucitaremos en gloria, y un día ya toda lágrima cesará, todo sufrimiento, todo dolor, y estaremos con Cristo en gloria. Esa es la falacia que yo he creído. Estoy siendo bien, ¿cómo se llamaría eso? Sarcástico. Eso es lo que se llama un derrame pericárdico. Y el líquido que se acumula alrededor de los pulmones se llama derrame pleural. ¿Por qué esto es importante? Repito, porque esto explica por qué después de la muerte de Jesús, que ese soldado atraviesa su costado, el Evangelio de Juan 19:34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Por otra parte, los mismos soldados romanos, al darse cuenta de que Jesús ya estaba muerto, decidieron que no era necesario quebrarle las piernas. Que eso era otra costumbre que tenían los romanos para acelerar el proceso de muerte de una persona moribunda. Y dice en el libro de Juan, capítulo 19, verso 33, mas cuando llegaron a Jesús lo vieron ya como muerto. Y dice: no le quebraron las piernas. Usted dirá: pastor, ¿y estos detallitos? ¿Cuál es la importancia de ellos? Bueno, este acontecimiento también había sido profetizado. En el momento que Jesús resucita se cumplen mínimo 300 profecías bíblicas solo en el acto de resucitar. No les voy a hablar de las otras 299. Solamente les voy a hablar del Salmo 34:20, que dice que Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Otro hecho que comprueba la muerte de Jesús es que José de Arimatea pide permiso para enterrar el cuerpo de Jesús. Y aún así, amado, no basta con comprobar que Jesús murió en la cruz. La grandeza de su muerte consiste, repito, en el hecho de que no fue una tumba lo que detuvo a Jesús. No fue nada lo que detuvo a Jesús en aquella. No fueron los clavos lo que lo detuvo en aquella cruz. Lo que detuvo a Jesús en aquella cruz fue el amor que Él tenía por ti y por mí. Tu pecado y mi pecado lo clavaron a Él en aquella cruz. Por eso usted me tiene que perdonar cuando ve al pastor vestido de saco brincando y danzando y dando vuelta o hablando jeringonza, como algunos dicen. Es que yo no puedo resistir cuando yo recuerdo dónde yo estaba, lo que Él ha hecho por mí y lo que pasó siendo yo un vil pecador. Pablo dice: Él escogió lo vil, lo menospreciado, lo necio del mundo. Ese soy yo.
Yo no puedo pasar por alto eso. Y me vuelvo como loquito. Usted sea paciente conmigo. Por eso el texto bíblico dice que tanto las mujeres como algunos de los discípulos de Jesús se encontraron con la sorpresa de que el sepulcro estaba vacío, porque Él era el Hijo de Dios. Los mismos discípulos, después que lo ven, dicen: oye, ¿verdad? Ahora creemos. ¿Ahora creen? O sea, Lucas 24, 2 al 3 dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. También los ángeles fueron testigos y confirmaron que Jesús no estaba en la tumba, sino que Él había resucitado. Fueron las palabras 28 de Mateo capítulo 28, versos 5 al 6, cuando dice: el ángel respondiendo le dijo: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Ese como dijo es contundente, hermanos. Ahora, la gota que derramó la copa es decir, la prueba más contundente, la prueba más indubitable, más innegable, fue cuando Jesús mismo se aparece a sus discípulos en su cuerpo resucitado, en su cuerpo glorificado, mientras ellos están reunidos en una casa. Los discípulos estaban reunidos procesando todo lo que había acontecido. Habían escuchado inclusive de que Jesús había resucitado y que se le había aparecido a dos que iban camino a Emaús y todas las historias, pero cuando ¿por qué se turban? Y vienen a sus corazones estos pensamientos. ¿Qué pensamientos? De duda, de turbación. Y le dice Jesús: miren mis manos y miren mis pies, que yo mismo soy. Palpen, vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que yo tengo. Jesús se apareció, ¿usted lo sabía? Después de resucitado. La Biblia dice a más de 500, con pruebas indubitables, innegables. Hoy yo he venido a recordarle a la iglesia y a decirle a los amigos que nos visitan esta mañana las mismas palabras que dijera uno de los más grandes reformadores de la historia, Martín Lutero, cuando dijo: la única fe que te puede salvar es la fe que ponemos en Dios, tanto para esta vida como para la muerte. Nosotros, hermanos, Jesús mismo dijo de la siguiente manera, 11:25 de Juan: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Termino con el último punto de esta mañana. ¿Cuánto me dan? 5 minutos más. 5, 10, 15, 20, 25, 30. ¿Por qué es tan importante la resurrección para nosotros? Porque sí, ya los que murieron, pues murieron. Y la Biblia dice que van a resucitar. Pero yo que estoy vivo, pastor. Bueno, nuestra fe, escuche bien, su fe tiene que estar fundamentada en Jesús y en las enseñanzas de Jesús. Jesús le transmite sus enseñanzas a los apóstoles. Nace la iglesia en el libro de los Hechos. Y la Biblia dice enfáticamente que los que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, lo que habían oído de Jesús. Ahora, si todo esto que yo he hablado es mentira, entonces nosotros no somos más que un montón de engañados. Entonces, si Cristo no resucitó, nuestra fe es una fe muerta. Estamos locos arrematados. Pero Pablo en 1 Corintios capítulo 15 verso 14, que lo leí antes, amonestando inclusive a los hermanitos de la iglesia de Corintios, le dice: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, vano es lo que yo hago y vano es lo que tú crees. Porque si Cristo no resucitó, pues entonces estamos perdiendo el tiempo. En otras palabras, podemos coger todo, podemos apagar las luces, podemos echarle llave a este lugar
y marcharnos de aquí. Después de todo, todo es una mentira. Pero, ¿cuántos saben que eso no es así? Diga amén porque me asusto. ¿Cuántos saben que no es mentira, hermanos? Que no son cuentos de hadas. Que Cristo sí es real. Que Cristo sí resucitó para darnos vida. Que Cristo no solo para darnos vida aquí, sino vida en abundancia, inclusive después de la muerte. Hermanos, la base de nuestra fe cristiana descansa en toda la obra que hizo Cristo. Todo lo que Él llevó a cabo. Todo lo que sucedió en su vida, todo lo que ocurrió en su muerte y sobre todo lo que sucedió cuando Él resucitó. Un cristianismo sin resurrección no tendría ninguna diferencia de cualquier otra religión del mundo. Ninguna otra religión en la historia de la humanidad, jamás, ningún otro fundador se ha atrevido a atribuirse, a enseñar a sus súbditos, a sus seguidores, que después de que Él muriera, iba a resucitar. El único que lo hizo fue Mita en Aarón. Algunos dirán, pastor, ¿y qué es eso? Eran unos predicadores puertorriqueños que ella dijo, cuando yo me muera voy a resucitar. Y como no resucitó, al par de días el marido dijo, no, ella resucitó, está en mí. Mita en Aarón. Ya se resolvió el problema. Pero no solo ahí, porque los puertorriqueños, yo soy puertorriqueño, por eso hablo con esta libertad. Nosotros siempre vamos a la vanguardia. Mita y Aarón no la pegaron, se levantó José Luis. El Cristo puertorriqueño, ¿se acuerdan? Y él dijo, no, yo voy a resucitar. Y murió. Y no resucitó. Pero el espíritu de él está en su esposa. Así que cuidado tú con lo que enseñas. La tumba de José Luis, allí están los huesos. La de Mita también. Jim Jones, allí están sus huesos. Mahoma, Buda, Joseph Smith, you name it. Los huesos están allí. Los gusanos hicieron buffet. Ninguno de ellos. Pero hay un lugarcito en la tierra, un país, una tierra muy atacada que se llama Israel. Y en aquel lugar de Israel hay una ciudad que se llama Jerusalén. Y en aquella ciudad de Jerusalén hay una tumba. Y en aquella tumba hay un letrero. Y aquel letrero dice, la tumba está vacía, Él resucitó. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente se atribuyó la autoridad de predicar, sino que demostró al tercer día que resucitó para nunca más volver a ver la muerte. El problema más severo que tendríamos los seres humanos, especialmente los que hemos creído en Jesús, es si Él no resucitó, como dice la Biblia, entonces no tendríamos manera de escapar de la condenación del pecado. La Biblia dice, ya voy terminando, que cuando el hombre le falla a Dios, en el libro de Génesis, la muerte viene entonces sobre los seres humanos, Adán y Eva. Y la muerte pasó así a todos los hombres, dice el texto bíblico, Pablo a los romanos, por cuanto todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Y por cuanto están destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia que el hombre está enajenado, separado, muerto y es enemigo de Dios.
Y por cuanto es enemigo de Dios, dice la Biblia 7:14 de los Salmos, que Jehová está irado contra el impío todos los días. Quiere decir que para el que no tiene a Cristo en su vida, la condenación eterna está preparada para él. Pastor, iba bonito, no se meta ahí. Sí, tengo que predicarle. El cielo es una realidad para aquellos que hemos creído en Cristo, pero el infierno también es una realidad para aquellos que, pudiendo creer, le rechazan en esta vida. Así, si tú estás aquí hoy dudando, posiblemente estás en dos aguas, o quizás tú nos ves a través de las redes sociales y estás dudando, déjame recordarte que hoy es día de salvación para ti. La Biblia dice: si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es decir, Cristo está tocando la puerta de tu corazón y puedes entrar. Ahora, ante esta preocupación del apóstol Pablo, él cita las siguientes palabras, 15, 20 al 22 del libro de Corintios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Yo me imagino a Pablo, perdone mi español atropellado, con Guille, usted sabe, porque le está hablando a los religiosos de su tiempo que se creía que eran la mamá de Tarzán. Y les dice: mas ahora Cristo, de manera contundente, ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primicia significa que Cristo vino a abrir el camino para que después de él tú y yo tengamos también la esperanza de resucitar. Verso 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la vivificado. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Si usted cree que usted tiene esperanza, déselo fuerte. Iglesia del Señor, amigos que nos visitan el día de hoy y aquellos que nos ven a través de las cámaras, la resurrección de Cristo es nuestra única esperanza. Más adelante, 1 Corintios capítulo 15, hacia el final, versos 51 al 53, Pablo vuelve a alzar la voz y dice: he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, no todos dormiremos, pero seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un atomón, es decir, en menos de una décima parte de lo que sería la décima parte de un segundo, en un abrir y cerrar de ojos. Dice: a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Dice: los que están resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Verso 53: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Aleluya. Quiere decir que si yo muero hoy, como quiera tengo asegurada la vida eterna, y cuando Cristo venga, perdóneme, pero antes que tú fui yo. Sí, porque si yo muero hoy y viene la resurrección de los muertos, primero resucito yo y después se va usted. Concluyo con esto, póngase de pie. Yo le voy a confesar que se me hizo muy difícil estudiar, predicar este mensaje, porque yo quiero hablar de tanto. Yo solo quería predicar de 1 Corintios capítulo 15 y quedarme ahí. Pero eso será para otra ocasión. Concluimos. Jesús murió, pero resucitó. Y esta es la más grande victoria y lo que le da sentido y razón al ser humano, al que está en Cristo. Yo siempre le digo, no siempre, pero a veces en ocasiones, cuando hay alguien desanimado, como a todos nos pasa, amén, a veces le digo a estas personas: mira, desanimados no con la iglesia, sino desanimados de que casi se apartan del Señor. Y no sé, pastor. Yo siempre le digo: mira, vete al Evangelio de Juan capítulo 17 y figúrate a Jesús allí de rodillas ante el Padre antes de que esto sucediera, intercediendo por ti y por mí.
Jesús está de rodillas allí. Padre, devuélveme esa gloria que yo siempre tuve. Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Padre, que se amen como tú y yo nos amamos. Jesús intercediendo por la iglesia, por nosotros. Pero a eso yo quiero agregarle, hermanos, que si usted medita en esto que yo he tratado de explicar hoy, de que, perdone mi español atropellado, no sé qué me pasa hoy, por más mal, eso está mal dicho, pero suena, por más mal que usted le vaya, por mal que le vaya en esta vida, por grande que pueda ser su prueba, puede haber un cáncer comiéndose su cuerpo, puede haber una situación de vida que está a punto de acabar contigo, puede haber una sentencia de muerte. Lo peor que le puede pasar al ser humano es morirse. Lo mejor que le puede pasar a un hijo de Dios es morirse. A veces nos desanimamos y repito, a todos nos pasa. Pero cuando hacemos memoria de esto, mire, uno de los pasajes que a mí me quebranta es precisamente en este proceso de Jesús a la cruz. Y la película esta de la pasión de Mel Gibson lo pone bien chévere. Yo estuve, después de 24 años la vi hoy, o 20 años, no sé cuánto. Hoy no, la vi en estos días. Y cuando Jesús va así, humilde, dice la Biblia que, recuérdese, Él es el Hijo de Dios, pero Él va como un corderito al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Jesús predicaba y enseñaba en las aldeas, pero cuando va a la cruz, Él va callado, y que le golpean, ¡pácata! Y le dicen, profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Y sabiendo que Él es Dios, pues sí, Él es Dios, y lo escupían, y le ponían un manto escarlata por encima, y se burlaban y todo eso. Cuando usted, perdone lo que le voy a decir, cuando usted piensa en eso y medita en eso, usted madura espiritualmente. Y se lo voy a decir así, bien bonito, se nos quita la changuería, hermano. Se nos quita. Ay, estoy tan herido. Ay. Ahorita yo subí al altar y saludé a Pastor Pavel. Y después que me voy para allá, me quedé con el rostro de Denis aquí, que no lo saludé. Y después lo vi por ahí y le dije, no te saludé ahorita. Pero hasta eso le trabaja a uno, porque uno tiene que cuidarse. Se nos quita esa changuería. Eso no fue él, eso fui yo, mi pensamiento. Él no dijo nada. Pero tantas cosas, hermanos. ¿Qué tal si vaciamos la mente hoy? No estamos hablando de metafísica ni nada de eso, pero si dejamos de pensar en tantas cosas y pensamos únicamente en lo que Jesús hizo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de vuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas fuiste sanado. La resurrección es el hecho que completó el plan de Dios para los hombres. Por cuanto podemos estar seguros de que Cristo resucitó, así también podemos estar seguros de que nosotros resucitaremos con Él. Siempre en Primera de Tesalonicenses, que lo cité ahorita así a vuelo de pájaro, Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 4, versos 15 al 17, y les dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Lo que Pablo está queriendo decir ahí, yo les estoy escribiendo lo que ya el Señor me dijo, lo que recibí de Él. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir, Pablo le está diciendo, nosotros que estamos esperando la parucía, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, si sucediera ahora, nosotros no vamos a ser levantados antes de que los que ya viven en la esperanza
de resurrección sean primero resucitados y luego nosotros después de ellos. Y dice, porque el Señor mismo con voz de mando. Fíjese que ya no viene Gabriel, ya no viene Miguel a pelear por Daniel, ya no viene Gabriel a anunciarle a una virgen. No, ahora viene el mismo Jesús. 14:6 de Juan, él dijo, vendré y os tomaré a mí mismo. Pablo dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel. Quiere decir, en ese momento que Jesús descienda por la iglesia, ya no hay oposición de las tinieblas, porque ya están totalmente vencidas. Y dice, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo, creyendo que se queda y que él no va a morir sin que primero Cristo venga. Por eso la Biblia dice que él está ahora más cercano que cuando tú y yo creímos. Por lo tanto, no podemos perder el tiempo, amado, en cositas. Tenemos que estar seguros de que si en este momento suena la trompeta, en lo que yo acabo de pestañear, hace ya mucho más de lo que duró mi pestañear, que la iglesia se fue con Cristo al cielo. Esto no ocurre en el cronos del hombre. Es decir, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que resucitaron. Y sucede que en ese momento Cristo no pone su pie en la tierra. Cuando Cristo viene por la iglesia asciende a Cristo. Cristo no toca la tierra. Eso ocurre en la segunda venida, cuando Él pone sus pies allí donde mismo se levantó. Capítulo 1, verso 4 al 7 de Hechos. Y dice, amado, seremos arrebatados juntamente con ellos. En ese momento ya está la iglesia, los que murieron y fueron resucitados, y los que estamos todavía esperándole, estamos en el aire, en las nubes. Y dice, arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Iglesia del Señor, usted y yo tenemos una mejor vida y una mejor esperanza, que esta vida en esta tierra vive de manera tal que si Cristo viene hoy, tú y yo ascendamos con Él en gloria. ¿Cuánto lo espera? Maranata, Cristo viene pronto. Concluimos con la verdad de que Cristo resucitó. Pero lo más importante es que ahora tú dejes que Él resucite en tu corazón y que Él te dé vida eterna en esta mañana. Acéptalo hoy. Quizás usted se esté preguntando si Jesús vive. ¿Dónde estaba Él, pastor, cuando yo atravesé lo que tuve que atravesar? Yo he venido a decirte y a recordarte en esta hora que Él siempre ha estado a tu lado. Porque dice la palabra que Jehová está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Él siempre ha estado a tu lado dándote vida. Él siempre ha estado a tu lado. Si tú respiras es porque Dios te ama. Si tú estás de pie es porque su mano te ha sostenido. No pierdas la esperanza, no dejes que nada de esta vida ahogue tu fe. Dígale, diablito mentiroso, yo tengo una mejor vida que esta que estoy viviendo aquí en esta tierra. Yo tengo vida eterna, yo tengo esperanza.
de que yo voy a ser arrebatado, me voy a levantar y si he muerto seré resucitado, porque Cristo ya me dio seguridad de vida eterna. ¿Cuántos le adoran en esta hora? Denle un aplauso fuerte al Señor. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.